¿Está usted listo esta mañana? Bien. Quiero llevarlo a su Biblia, al libro de Lucas, capítulo 19, esta mañana. Lucas 19, del 41 al 44, vamos a tomar como referencia para la meditación de esta mañana. Padre, rogamos tu bendición esta mañana y sea tu palabra hablando a nuestro corazón. Señor, sea tu Espíritu Santo ayudándome, guiándome a exponer la palabra y juntos como iglesia seamos bendecidos. Tú has preparado, Señor, el alimento para nuestra vida, así es que estamos listos. Estamos sentados a la mesa y queremos tomar de lo que tú has preparado. En el nombre de Jesús, Padre, sea tu bendición esta mañana con nosotros a través de la palabra. Amén. Lucas 19, del 41 al 44. Usted ha leído esta porción y seguramente la recuerda. Dice así la Escritura: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de Jesús estaba ministrando y iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Y dice la Escritura que cuando él, en uno de esos regresos a Jerusalén, dice que la vio de lejos, y entonces él lloró por ella y hizo estas declaraciones. Y hay cosas importantes aquí, hermano, que hablan y son una alerta y una palabra de considerar fuertemente al corazón. Las palabras de Jesús tienen un pesar lleno de lamentación, de dolor. Escucha esto: por la ceguera que había en sus habitantes, pues eran incapaces de entender, de ver, de comprender lo que Dios estaba buscando darles. Lo que Dios estaba buscando darles era el dolor de Él, así como el querer evitarles dolores, sufrimientos, fracasos, pérdidas y aún cuestiones de muerte. Y quiero poner esta mañana, pedirle que pongamos atención en la última frase que Jesús declara en estos versículos. Dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. El tema de hoy lleva por nombre: pon atención. Pon atención. Usted y yo tenemos que poner atención en muchas cosas, y es lo que vamos a estar mirando y aprendiendo y tratando de identificar esta mañana. ¿Qué significa visitación? ¿Qué dice la palabra acerca de visitación? ¿Qué entendemos? Visitar para usted y para mí es que, ejemplo, yo vaya a su casa y diga: me visitó, vino a visitarme alguien, ¿cierto? Eso entendemos por una visita. Y es una palabra que la acotamos en su sentido hasta ahí. Visité, me visitaron y punto. Pero la Escritura, cuando habla de visitación, va en un sentido mucho más profundo. Hemos dicho que el Nuevo Testamento se escribió en griego y tiene una profundidad preciosa y rica sus palabras. Y más allá de lo que a veces usted y yo podemos entender como ahora mismo esa palabra, visitar.
En realidad, visitación viene de una palabra, de un sentido que implica supervisar, implica poner y mirar atentamente las cosas, pero también implica que puede haber descuido, y muchas veces visitación implica fiscalizar. ¿Qué es fiscalizar? Que llega alguien y toma porque no has cumplido con algo, ¿cierto? Ejemplo, una de las cosas que hace Hacienda es que fiscaliza, ¿cierto? ¿Por qué fiscaliza? Porque esa persona no cumplió con el pago de sus impuestos. Entonces, visitación también implica que a veces tiene un sentido de fiscalizar, pero también tiene un sentido de juicio, pero también, por otro lado, implica poner mucho cuidado y atención en las cosas que vendrán por delante. Cuando Jesús dijo, mira, si tú supieras, dice, si tú conocieras en este día lo que es para tu paz, lo que es para tu paz. Hermano, hay tantas cosas que a veces Dios quiere venir y traer en usted, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es traer paz a tu vida. ¿Usted lo cree? Pero por cuanto tú no conoces en este día las cosas que Dios está trabajando, porque no entiendes que Él está teniendo una visitación contigo, no entiendes que tienes que poner atención, no entiendes que tienes que supervisar, no entiendes que tienes que poner especial cuidado, no entiendes, entonces esa paz se puede perder. A veces cuando usted y yo estamos en el problema, cuando ya nos vino la situación complicada, lo primero una de las cosas que el hombre dice es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Pero lo que no sabes es que Dios había estado hablando a tu corazón, había estado queriendo llamar tu atención y has perdido tu paz, como lo dijo Jesús. Pero como en ese momento el asunto te ahoga, una forma de enfrentarlo es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cuánto tiempo Dios estuvo queriendo hablar al corazón del pueblo para hacerles entender muchas cosas? Mire, ¿qué trataba de hacerles ver o entender? Porque Jesús dijo, oye, había un tiempo de visitación, no entiendes que lo que era tu paz no lo has recibido porque tienes encubiertos tus ojos. Hermano, hay veces que usted y yo estamos metidos en tantos asuntos, en tantos afanes, en tantas responsabilidades. A veces esas responsabilidades creemos que es la prioridad principal y no te das cuenta que hay otro tipo de responsabilidades o de asuntos que atender que son mucho más importantes que tal vez tu trabajo. Así te lo digo. Que son más importantes tal vez que ahora tu propio descanso. Las descuidas. Descuidamos ese tipo de situaciones y a veces no estás mirando lo que Dios te está queriendo llamar la atención. ¿Qué es lo que Dios trataba de hacerles ver y entender? ¿Qué deseaba hacer Dios? Dios deseaba restaurarles, perdonarles, traer un nuevo comienzo, darles vida. Y mire, lo hizo de muchas maneras, de muchas maneras. Mire, una de las cosas que Dios les hizo ver a ellos fue la infidelidad que ellos tenían hacia Dios. Y Oseas
capítulo 1, versículo 2, dice así la escritura, Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios visitándoles, diciéndoles: hey, mira, Oseas, ya he hablado con ellos de muchas maneras y no hay forma en que ellos volteen su atención. Entonces ahora lo que vas a hacer es ir y tomar una mujer de fornicación y de hijos de fornicación. Pregunta para usted, hermano, en la vida natural, ¿a qué hombre le gustaría ir y tomar una responsabilidad de hijos que no son de él y de una mujer que ha tenido una vida galante, para que me entienda? Tú que eres varón, ¿te gustaría hacer eso? Que después en tu casa te dijeran: pero no tienes ninguna necesidad, ¿por qué te fuiste a involucrar en ese asunto? ¿Sí me entiende? La verdad que es algo que no es entendible, que no es lógico, que no es razonable, que dices: estás agarrando un asunto en el cual no tienes necesidad. Dios llama la atención de ellos de tal manera que les dice: ve y haz esto de esta manera, para mostrarles la infidelidad que tenían para con Dios. A veces Dios te estorba en lo que le has estado pidiendo y no entiendes que Él está estorbándote porque tiene un propósito. Y te quejas y dices: es que no me contesta, es que ya se tardó, es que yo voy a ver cómo le hago. Pero no estás entendiendo que Él está queriendo llamar tu atención. Y otra cosa hacia Dios, quería advertirles de su esclavitud. Amós 4, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que dices a vuestros señores: traedme y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Dios les está diciendo: hey, si tú no reaccionas, esto vendrá. Y no porque sea, escúchame, no porque sea un enojo de Dios como a veces nosotros accionamos. Ah, no quisiste, entonces no te ayudo. Ah, no quisiste, entonces no te doy. No, Dios no es así. Dios lo que dice es: si tú no reaccionas, si tú no entiendes, si tú no comprendes lo que yo quiero llamar la atención, que quiero que veas, vas a perder tu paz, vas a ser llevado a una esclavitud. ¿Cuántas veces, si usted ha leído el Antiguo Testamento, cuántas veces Dios trató de llamar la atención del pueblo hasta que tuvieron que irse a Babilonia cautivos y estar allá 70 años? Pero antes de eso, ¿cuántas cosas no hizo Dios? Usted puede leer, ejemplo, el libro de Jeremías. ¿Sabe cómo es conocido el profeta Jeremías? Como el profeta chillón, el profeta llorón. ¿Y sabe por qué? Porque los tiempos eran tan difíciles que cuando él ya soltaba una predicación a la gente le trataba tan terrible que él
le decía: Señor, ¿por qué tengo que hablar esto? ¿Por qué tengo que decir esto? Nadie me hace caso, nadie le interesa. Y lloraba. Lloraba. Momentos así, Dios trató de llamar tantas veces la atención de ellos. Pero también Dios les decía lo que quería hacer con ellos. Ejemplo, Ezequiel 36, 26. Dice la escritura así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermano, ustedes de los que dicen: no, yo soy bien duro de pelar, yo soy bien rebelde, yo soy bien recio, o a mí me necesitan dar, mi mamá me necesita dar unos buenos cates porque si no, no me afloja. ¿Usted era de esos? ¿Usted es de esos? Una intención de Dios es decir: quiero cambiar tu corazón. Ese corazón necio, recio, ese corazón que dice: ¿para qué buscar a Dios? Dice: yo quiero ponerte un corazón de carne, que entienda, que comprenda, que sea sensible a mi voz, que sea sensible a mis principios. Usted conoce segunda de Crónicas 7:14 y dice: Dios, si mi pueblo se humillare, confesaren sus pecados, lloraren a mí y se arrepintieren de sus malos caminos, dice, entonces yo perdonaré y sanaré su tierra. Una vez más, Dios hablando al corazón de ellos para traer perdón y para traer sanidad. Una de las cosas que Dios quería hacer es decirles: quiero dejar atrás tu pasado y tener un nuevo comienzo contigo. Hermano, ¿cuántas veces usted se ha detenido o ha sido detenido por pensamientos que a veces le dicen: no, tú para esas cosas de Dios no sirves? O pensamientos que dicen: no, tú esto que hiciste, esto que viviste, no, ya no tienes perdón de Dios. ¿Cuántas veces ese tipo de pensamientos le ha hecho desertar de Dios? Isaías 43, 18 y 19 dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Te das cuenta cómo Dios te está diciendo? Y al pueblo le dijo tantas veces qué es lo que quería hacer con ellos. Ahora está entendiendo por qué las palabras de Jesús, que dice que lloró por Jerusalén, cuando dijo: perdiste tu paz, no entendiste, estabas cegado porque estabas en otras cosas. Y además Jesús les dijo: pero se acabó tu tiempo y ahora vendrá un dolor y vendrá sufrimiento porque no has entendido. ¿Entiende el clamor y el lloro de Jesús? Ahora yo le pregunto: ¿cómo cree que Dios mira la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo cree que la mira? ¿Cómo cree que nos mira cuando nosotros no estamos poniendo atención a lo que Él está queriendo llamarnos? Cuando usted está sumergido en tantas cosas, cuando usted está metido en miles de asuntos, cuando usted deja pasar por alto cosas que parecieran no tienen importancia y el día de mañana se le vuelven un caos en su vida. ¿Por qué? ¿Usted se imagina por qué, cómo Dios estará queriendo llamar su atención? Dios está buscando tu atención. En muchos momentos, cuando el hombre está en un dolor y está preguntándose: ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? La realidad es que Dios estuvo tiempo atrás llamando su atención para frenarle, para ayudarle, para retenerle, para que no perdiera su paz.
pero llegó el momento y te alcanzó. Dice la Biblia que el dolor y la destrucción alcanzan al pecador. Aun cuando Jesús les hablaba, usted recuerda la parábola donde dice que había un amo, tenía sus tierras, se las dejó a trabajar a unos y después mandó a un siervo y le dijo: ve y tráeme lo que es mi ganancia. Y dice que lo regresaron sin nada. Y después mandó a otro y a ese se lo echaron. Y así. Y dice: voy a mandar a mi hijo para que cuando ellos sepan que es mi hijo, entonces me mandarán lo que es mío. Y aquellos hombres, dice la Escritura, de acuerdo a la parábola, dijeron: este es el hijo, este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con todo. Y dice la Escritura que cuando él terminó de decir esta parábola, los hombres religiosos de ese tiempo, fariseos, saduceos, entendieron que les hablaba y lo decía por ellos. Pero aún así, ellos se enojaron y querían matarle. Hermano, ¿cuántas veces Dios ha estado queriendo llamar tu atención para salvarte de un riesgo, para salvarte de alguna situación? Y a veces Dios usa la vida de uno y a veces usa la vida de otro. A veces Dios usa a la persona más insignificante para decirte algo, Dios. Y a veces escuchas ese comentario y nos portamos como un fariseo porque te enojas lo que te están diciendo. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes lo que estoy viviendo. Tú hablas porque no vives lo que yo vivo. Pero a veces no te das cuenta que Dios es el que está queriendo llamar tu atención a través de diferentes formas. Dios no usó una burra para decirle a Balaam: date quieto. ¿Qué no usará Dios, hermano, para querer llamar su atención? La visitación de Dios tiene dos sentidos, hermano. La primera es que un día esa supervisión de Dios vendrá y tomará realidad y un hecho muy personal con cada uno de nosotros, cuando la palabra dice que el día que Él regrese, cada uno tendrá que dar cuentas de todo lo que hemos hecho. Apocalipsis 20 del 12 al 14 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay una visitación de Dios. Ahí vendrá un tiempo donde dirá: a ver, tú y yo vamos a platicar, tú y yo tenemos algo que conversar. Hay una visitación. Esa, hermano, esa palabra, escúchame esto: ningún ser humano podrá negarse, ningún ser humano podrá decir: no me presentaré nunca delante de Él. Pero hay otro tipo donde la visitación lleva otro sentido también. De atender, escúchame esto, de atender con diligencia y de poner atención a las cosas que nos acontece con visión
de lo que vendrá. Usted y yo tenemos que ser diligentes y poner atención en las cosas que vendrán, iglesia. Hermanos, seamos honestos. ¿Cuántas veces nos ha venido el caos cuando usted y yo, tiempo atrás, no reaccionamos poniendo orden o poniendo disciplina o cuidando cosas, y pasa un tiempo y le viene un caos? Ejemplo, le voy a poner uno bien sencillito, pero ¿qué caos trae esto, hermano? ¿Qué caos trae esto? Ejemplo, la Biblia dice, es un principio de Dios para todos. Dice, no te unas en yugo desigual. ¿Cierto o no? ¿Entendemos todo qué significa eso? Significa que tú no puedes mantener ni podrás tener una vida junto con una persona para casarte si no tienen el mismo pensar, la misma visión y el mismo sentir en las cosas. ¿Cuántos matrimonios usted ha mirado que más tardan en casarse y hacer toda su organización para casarse, que revientan como chinampina bien rápido? Es un principio. Es un principio. Ahora, el caos llega cuando se casaron y al poco tiempo ya están separados. Y si hay hijos ya de por medio, el asunto todavía más caótico. ¿Cierto o no? Y la pregunta para usted y para mí: ¿qué hiciste tú cuando sabías lo que estabas haciendo? ¿Pasaste por alto el principio de Dios? ¿Por qué lo pasaste por alto? Si usted era el padre o la madre de ese joven o de esa señorita, la pregunta es: ¿usted se quedó callado ante la decisión de su hijo porque usted dijo, pues es que ya es grande y ya que haga lo que quiera? Mire, hermano, es entendible que a los hijos hay cosas, hay tiempos en la vida que usted ya no los puede amarrar y tener aquí. Pero si tú ni siquiera le dijiste, hey, pon atención en esto, hey, mira que eso de entrada, Dios, es un principio que Dios te ha enseñado y no lo estás respetando. ¿Acaso le dijiste eso o lo pasaste por alto? Pues dijiste, pues él ya sabe. La Biblia dice que las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú ves a tus hijos juntándose con otros y que les miras y que los ves que se están corrompiendo, ¿te quedas callado? Y ya cuando te brinca un asunto muy crítico, entonces te dices, ¿por qué me tocó a mí vivir esto? ¿Qué hiciste antes? Supervisión, poner atención, ser diligentes en las cosas que vienen. Hay muchas cosas, hermano, en la vida del creyente que se fracasan y que se trabajan, en las cuales ni siquiera tuviste la necesidad de vivir eso. Pero lo vivimos porque hemos ignorado que el tiempo de nuestra visitación como a Jerusalén nos pasó por alto. Nos pasó por alto. ¿Te has preguntado qué quiere Dios de ti? ¿Le has preguntado a Dios cuál es el plan que tienes para mí? ¿No te intriga saber qué deseos y
¿Qué cosas tan gloriosas tiene Dios para ti? Porque si tú crees que Dios es glorioso y tú crees que Dios tiene buenas cosas para ti, entonces te aseguro que le vas a buscar su voluntad y vas a buscar saber. La Biblia dice, dice Dios, preguntadme a mí qué quieres saber. Hay cosas que ciertamente Dios no responde inmediatamente, pero hay cosas sí que Dios te va a ir encaminando y te va a llevar paso a paso y tú vas a ir poder entendiendo, y hay veces que vas a tener que caminar en obediencia, con fe, sin entender lo que está pasando. Pero en el corazón hay una seguridad de que lo que tiene Dios es bueno y agradable. Esto es tan sencillo de entender, hermano, como cuando usted y a mí como hijos nos estaban formando en casa y nos decían algo bien sencillo, hermano. Siempre aprenda a dar gracias a lo que le den. Aprenda a dar gracias. Ay, gracias. ¿No era así usted de chamaco? La mamá dice que hay que dar gracias. Gracias. Ya le dije, ya. Y por dentro de uno, ¿ya estás contenta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora en este tiempo, ya que usted está grande, cuando usted está arreglando unos asuntos, esa palabra de gracias, dígame usted si no le ha abierto tantas puertas con la gente. Dios tiene tiempos y quiere que llamar tu atención para las cosas. ¿Qué tiene Dios para ti adelante? A veces Dios podrá hablar a tu corazón y decirte que viene hacia adelante. A veces habrá que caminar en obediencia y en fe sin tener claridad. Ayer conversaba con un hermano y me decía, hoy entiendo por qué Dios no me abrió la puerta en un trabajo que para mí pudiera haber sido mejor. Hoy entiendo por qué. Y él decía, me desesperaba. Pero hoy entiendo que Dios es bueno y su voluntad es perfecta. Lo que Dios desea es que observes, atiendas y cuides a tus hijos, tu casa, tu corazón, para que no pierdas tu paz. Dios lo que busca es evitarte que llegue a ti una calamidad ante la incapacidad de comprenderlo. Hay cosas que a veces sufrimos, hermano, por nuestras consecuencias, pero aún en medio del dolor estamos tan cegados que no estás entendiendo lo que Dios te quiere mostrar y decirte, esto es por esto y lo que yo quiero es hacer esto. Dios quiere evitarte que te sea quitado lo que Él ha planeado para ti. El libro de Apocalipsis dice, no dejes que ninguno robe tu corona. Pregunta para usted, en este mundo que ahora es muy materialista, en este mundo, pregunta para usted, si hoy le dijeran, usted tiene una corona, y alguien le dijera, no dejes que ninguno robe tu corona, y esa coronita usted dijera, es oro. Pregunta a usted, ¿usted lo dejaría así? Sí, pues ya me dijeron que ninguno robe mi corona, pero no importa.
¿Lo dejaría así usted tan sencillo? Hay cosas que Dios ha preparado para ti, iglesia. Hay cosas que Dios ha determinado que seas tú el medio de bendición, y al ser un medio de bendición tú eres bendecido en lo que Dios quiere hacer. Ejemplo, José. José dice que fue vendido por sus hermanos. José se fue a Egipto, fue esclavo, estuvo en la cárcel, tantas cosas. Usted conoce la historia. Pero en el plan de Dios había un propósito para él, ¿sí o no? Lo que él tuvo que hacer es aprender y a guardar su corazón y estar atento a todas las cosas que iba viviendo. Ejemplo, la escritura dice que cuando él tenía al copero y al panadero, cuando le dijo al copero, hey, tu sueño le reveló su sueño y le dijo, acuérdate de mí cuando vuelvas a estar delante del rey. En él había una esperanza, en él sabía que había algo más que el estar solamente allí enclaustrado en esa cárcel. Él sabía que había en Dios mucho más cosas para él. Él sabía que no había vivido hasta ese momento todo lo que había vivido para terminar allá adentro. ¿Sí me explicó? Y le dice, acuérdate de mí cuando estés delante del rey nuevamente. Hermano, hay tantas cosas que usted tiene por delante y tiene que creer que el momento que usted puede vivir ahora no es para que usted termine ahí, no es para que usted acabe ahí. Es para que Dios lo saque y lo lleve adelante a muchas más cosas gloriosas. Después de eso, ¿qué tantas cosas hizo Dios con José? No levantó y guardó la nación a través de la revelación del sueño que Dios le dio para Faraón. No le dio la capacidad de ser el segundo de Faraón. No a través de él su familia fue salva. No a través de él Dios continuó su proceso, porque ahí el pueblo de Israel creció, y dice la escritura que entraron como 70, que era la familia de José, y cuando salieron de Egipto eran miles. ¿No era el propósito de Dios con la vida de él? Usted entiende que a José él no tenía en su mente ni en su corazón el que él terminara sus días en esa cárcel. Él lo sabía, él entendía, él estaba atento, él estaba presto, iglesia. Así nuestro corazón debe de estar presto, y Jesús lo dijo. Oh, cómo me duele, lloro porque no entendiste tu tiempo, no entendiste el llamado que yo tuve para ti, no entendiste que estás perdiendo tu paz porque estás cegado. ¿Qué cosas, hermano, usted a veces está sufriendo? Y además de quererle quitar el dolor, Dios le quiere enseñar lo que usted tiene que entender, pero usted solo se aferra a decir, solo quiero que me quites este dolor. Dios no solo quiere quitar a veces el dolor, iglesia. Dios quiere que a través de ese dolor tú entiendas y comprendas lo que Él quiere llamar la atención de ti, para que no seas una Jerusalén que no entiende su tiempo. ¿Usted cree que Dios se entristece cuando usted y yo no entendemos su corazón y hacemos lo que queremos? La Biblia lo dice: no contristéis al Espíritu de Dios. A veces creemos que Dios está sentado en su trono y Él, ¿de qué se preocupa? Él no tiene ningún problema, Él está ahí. Pero tú vales para Dios, y Dios, como un padre, a veces se entristece, y por eso está trabajando contigo y conmigo, porque quiere evitarte dolores, porque quiere que la paz que Él ha pagado por ti no la pierdas, que solo pases lo necesario en el desierto, pero solo lo necesario. Pero tú a veces solito, como dicen, solito te vas y te metes en líos,
y tienes que entrar en un valle o en un desierto, pero no porque tal vez haya sido el plan de Dios, sino porque tú no entendiste su visitación. A veces, hermano, como pastor, uno mira la vida de las ovejas y uno puede percibir cómo viven en su dolor. Pero lo más triste es que a veces no quieren hacer nada para salir de ahí. A veces como pastor uno puede mirar a la oveja sacrificándose, esforzándose mucho en muchas cosas, pero en lo que tiene que ponerle prioridad no lo hace. Y no se da cuenta que se le está filtrando por un costado aquellas cosas que le van a traer dolor y le van a robar su paz. A veces he mirado como pastor el exceso de tu amor. Lo que hace es que produces o producimos hijos que el día de mañana van a sufrir porque no les confrontaste con las verdades de Dios. Y es exactamente lo que dijo Jesús: tienes los ojos vendados. Pero Él dice que he venido a traer vida y vida en abundancia. Él dice que ha traído su palabra para darte luz. Él dice que, como lo leímos en Isaías, cumplido en Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Hermano, cuando ya estamos en medio del asunto, no hay otra cosa más que decir: Señor, perdóname y ayúdame. Y se levanta usted con toda su intención y fuerza en Dios para enfrentar las cosas, porque dice: sí, pues lo tengo que hacer, tengo que seguir caminando. Sí, y esa es una realidad, iglesia. Pero ¿por qué no nos evitamos tantas cosas antes de llegar ahí? Como Jerusalén, que tantas veces Dios les dijo. Hay una parte en la escritura que dice: mataron a mis profetas, no les hicieron caso, no les llamaron. ¿Qué Dios ha estado haciendo contigo, queriendo llamar tu atención? ¿Qué ha estado haciendo Dios, iglesia? Te has cerrado puertas y dices: ¿por qué? Pero no le has preguntado: Señor, ¿qué hay con esto? ¿Qué tengo que entender o qué no estoy mirando, Señor, que tú sí miras y que yo tengo que mirar porque ya no entiendo qué está pasando? A veces vivimos problemas, hermano, y cuando surge el problema estamos en un caos y en una situación difícil. Pero a veces hay problemas, hermano, que no se van a resolver de la noche a la mañana. Hay asuntos que van a tener su proceso en tiempo. Y el tiempo, hermano, a veces es un problema para usted y para mí, porque nos habituamos al problema y ahora vivimos con el problema
como cualquier otra cosa en nuestra vida. Pero ese problema o esa circunstancia no debería de ser parte de tu vida. Pero ya la abrazaste, ya te apropiaste de ella, y ahora el asunto, ahora pareciera que es parte de tu vida, como si te hubieran hecho un injerto o te hubiera salido un tumor y ahí lo trajeras y ya te acostumbraste a vivir con él. Pero hay cosas que Dios no quiere que tú cargues. Hay cosas que Dios quiere que tú no lleves. El problema de esos asuntos que son de tiempo, a veces te adaptas a ellos y ahora vives con ellos y dices, pues ya, así. No, hermano. No, lo que Dios tiene para usted es mucho más glorioso. Siga trabajando en esos asuntos. Siga poniendo su corazón en ello. Siga levantando su clamor a Dios. Siga pidiendo que Dios haga algo. Porque eso no es parte del destino que Dios preparó para usted. No abrace cosas que no debe de abrazar. No abrace cosas que Dios no planeó para usted en su vida. Suéltalas, suéltalas. Si te equivocaste, suéltalas, suéltalas en el nombre de Jesús. Suéltalas. Tú no naciste para ser un amargado. Tú no naciste para ser un hombre que camina en tristeza. Tú no naciste para ser un hombre que no prospera. Tú no naciste con todas esas ideas equivocadas que no vienen de Dios. Tú no naciste para tener una vida solo. A veces estás en tu vida y terminas creyéndote esas cosas y dices, bueno, pues es que yo creo que a mí me tocó vivir solo. Yo creo que a mí me tocó. No, es que sabes que el tiempo, el problema, la circunstancia, ya te has adaptado a ella y ahora crees que es tu manera de vivir. Pero es algo que Dios no diseñó para ti. No lo diseñó para ti. Como el pueblo creyó que esa era su manera de vivir, ciertamente estaban expectantes, esperando un Mesías, y cuando llegó el Mesías, ni siquiera entendían que ya estaba ahí, porque ya habían abrazado ese estilo de vida, porque ya eran insensibles a la presencia de Dios, a lo que Dios quería hacer más allá de lo que estaban viviendo. Dios a eso te llama, iglesia. No abraces cosas que por el tiempo no se han resuelto y las adaptes como tu forma de vivir. Tienes que soltarlas. Entiende tu visitación. Pon atención, trabaja en las cosas. No cargues con cosas de decir, bueno, pues esta es mi cruz. Sí, tu cruz es Jesús, hermano. Tu cruz es Jesús. ¿Saben qué he pensado yo? Y le he dicho a Dios, Señor, ayúdame con mis asuntos. Ayúdame. Quiero cargar en mi corazón. Quiero sentir el peso. Pero quiero sentir el peso porque tu obra está avanzando, porque son asuntos del reino. Pero no quiero cargar con un peso que es a causa de algo que tú no determinaste para mí. Así es que ayúdame y resuelve estos asuntos. Resuelve esto. Quiero ocuparme, quiero desgastarme, quiero cargar mi corazón con tus negocios. No por mis errores, no por algo que no vale la pena. Así es que usted y yo tenemos la oportunidad de Dios de que Él tome todas esas cosas y que Él renueve, que Él restaure y que te dé la capacidad para ir tomando decisiones, ir ajustando, ir poniendo orden en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. Pero tienes que estar atento a lo que es importante, a lo que es importante.
Padre, esta mañana queremos ser sacudidos en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Esta mañana el precioso Espíritu Santo traiga claridad, revelación al corazón de cada uno de aquellas cosas, Señor, en las que tienen que poner atención, de lo que cada uno de nosotros tenemos que considerar para evitarnos tantas cosas que hemos hoy hablado. Padre, no caminemos, ayúdanos a soltar todo aquello y no caminar con estilos de vida que creemos que fue lo que nos tocó vivir, porque tal vez no están en tus planes, pero nosotros equivocadamente los hemos abrazado. En el nombre de Jesús, Señor, tú nos has llamado a vida. Cada uno cumpla su propósito en ti conforme tú lo has planeado. Soltamos, Padre, todo aquello. Si tú has hablado a mi corazón y has dicho que me has librado de una carga, no volveré a tomarla. Si tú me has dicho que has tomado la depresión, la soledad en alguno, no lo vuelvo a abrazar. Aún la enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, porque no es nuestro destino, no es tu plan. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar. Tú eres fiel, tú eres bueno. Vamos adelante en tu nombre, Señor. Pondremos atención, Señor, para no caer más en circunstancias de dolor, de pérdida, y en aquellos donde a causa de ello ya estamos en medio de eso. Ya tu misericordia ayudándonos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.